En este video vamos a trabajar para desarrollar una planta de cimentación. La planta de cimentación no lleva detalles arquitectónicos como las puertas o las ventanas, sino únicamente trata de indicar a la persona que va a construir dónde van los apoyos. La planta de cimentación que vamos a intentar desarrollar lleva zapatas corridas, es decir, para este muro va a ir sostenido sobre esas zapatas que se ven en color amarillo. Además, vamos a considerar que en esta construcción estas zapatas son de colindancia, es decir, de este lado hay una construcción, de este lado también hay una construcción, pero hacia el frente y hacia la parte de atrás no hay una construcción, de manera que en esta parte son zapatas de colindancia, mientras que en estas partes son zapatas normales. El trabajo lo vamos a desarrollar a partir de algunas de las plantas que teníamos, y yo particularmente en este dibujo tengo las dimensiones de las zapatas y otras cosas que vamos a necesitar. En el dibujo que vamos a desarrollar en este video únicamente vamos a explicar cómo se hace la planta de cimentación. Para eso entonces voy a copiar la planta arquitectónica con el botón copiar, selecciono la planta baja, botón derecho, voy a subirla y entonces en este mismo plano tengo la planta arquitectónica y también voy a tener la planta de cimentación. Lo primero que voy a hacer entonces es ubicar las zapatas que tiene nuestra estructura. Quedamos que en esta parte de aquí las zapatas van justo al centro, como este tipo de zapatas, mientras que las zapatas de los ejes 1 y 3 son zapatas de colindancia, son este tipo de zapatas. Entonces las zapatas de colindancia en milímetros tiene 70 centímetros, mientras que la zapata centrales en milímetros tiene 80 centímetros. Así que esto quiere decir que si mi planta está en metros, voy a hacer un offset de 0.4 a partir de esta línea de aquí, esta línea hacia allá, esta línea también ahora hacia acá, y necesito también que la zapata, las dimensiones de la zapata también estén prácticamente en todos los muros. Estas zapatas son las que van a detener la estructura, entonces 0.4 de este eje para acá, de esta línea también para acá. Lo necesito también en este muro central, ese eje es 40 centímetros, 40 centímetros también para este lado. Ahí está, para que se vaya viendo la forma de lo que voy haciendo. Voy a cambiar entonces estas líneas a layer de tipo 2 y voy a ponerle que utilice la línea por default de ese layer. Esa es la calidad de líneas que vamos a utilizar en la zapata. Entonces esta línea la voy a copiar para esta línea de acá, esta también, esta propiedad lo voy a querer aquí, y ahora voy a poner también la referencia de las zapatas de colindancia. Quedamos que esas zapatas de colindancia necesitan una línea paralela, no del eje, sino del paño exterior del muro, hacia acá. Observen cómo está acotada la dimensión de la zapata. Es del paño exterior del muro hasta el punto donde va la zapata. Por eso hice el offset a partir de esta última línea, del paño exterior del muro. Entonces esa línea necesita tener esta misma calidad, que es esta de aquí. Ahora voy a utilizar el comando fillet, que se ha ocupado en otros videos. Así que el comando fillet va a hacer que se vea más o menos así la estructura. Necesito también aplicar voy a ocupar el comando trim, tr, que es lo mismo que este botón directo de acá. Entonces tr, enter, y voy a hacer un trim, un corte de la línea que está indicando esta zapata hasta este punto, y voy a ocupar nuevamente el comando fillet para arreglar estas líneas de aquí. Así, entonces siguiendo este procedimiento voy a hacer líneas offset también con 0.7 de este punto de acá. Ahí está, es esta línea hacia acá, y además de una vez voy a poner unos offset en 0.4 para indicar esta zapata de acá. Ahí está. Entonces voy a ocupar el comando fillet y el comando trim varias veces para darle forma a esto, como se ve a continuación.
Entonces utilicé varias veces el comando trim, el comando offset, para darle forma a esta parte de aquí, mostrar dónde están las zapatas. Antes de continuar voy a quitar los elementos arquitectónicos que no sirven en un plano de estructura, en un plano de cimentación. Entonces estoy quitando las puertas. Tampoco me sirve saber cuántos escalones y cómo va a ser la forma de la escalera en el plano de cimentación, sino únicamente debe de haber información que está relacionado con el sostén de la estructura. Entonces estoy quitando también esta puerta de acá, y si hubiera muebles o alguna información adicional, pues también la quitaría. Voy además a quitar uno de estos ejes, el otro lo voy a guardar porque tal vez me sea útil para hacer unos cortes que necesito hacer un poco más tarde. Entonces así es como se ve la planta de cimentación. Vean que estas zapatas sirven para sostener muros, y que en esta parte de aquí entre los ejes 1 y 2 no hay muros en los ejes B y no hay muro en el eje D, así que en realidad la zapata corrida debe de terminar hasta aquí, y la zapata corrida de este lado debe de terminar aquí. Además, estoy terminando esto de aquí. Además, noten que aunque aquí no hay propiamente un muro, la zapata sí va corrida en esa parte, es decir, lo que estamos dibujando es esta parte de aquí que se ve como dado. Ese dado, esa parte lateral, necesitamos ponerla aquí en el dibujo. Entonces, en este dibujo, eso más o menos lo podemos representar con esta distancia que viene aquí, de aquí hasta acá. Y noten que voy a utilizar el color rojo porque quiero hacer notar que esta estructura tiene un poco menos de espesor, por así llamarlo. Entonces va de aquí hasta acá, perdón, lo tomé mal, es una línea que va entonces de aquí hasta acá, y me hace falta afinar esta distancia aquí así como está. Para eso estoy utilizando el comando stretch. Entonces ya se va viendo la forma de la zapata del sistema de cimentación. Estas zapatas que están aquí son zapatas intermedias, mientras que en esta parte de acá hay zapatas de colindancia. Esta zapata de aquí quedamos que va a ser una zapata del tipo intermedia, así que esta magnitud que está aquí va hacia acá, y también esta magnitud va hacia acá con offset, líneas offset. Voy a copiar la calidad de línea, que es la que necesitamos, esta distancia, que es esta calidad hacia acá, esta calidad también hacia acá. Ahora necesito utilizar el comando fillet para darle forma a la zapata como está aquí. Lo voy a hacer también en esta parte de aquí, y para que no tener que utilizar a copiar una nueva línea, voy a copiar esta línea a partir de este punto y me va a marcar una línea perpendicular hasta este punto. Utilizo nuevamente el comando F, fillet. Primero me pide la primera línea que va a unir, que es botón izquierdo, otra vez presiono la tecla Enter para repetir la instrucción, botón izquierdo, y nuevamente Enter, botón izquierdo, y ahí es como se ve. Aquí me hace falta completar lo mismo que hicimos allá arriba, el acabado del muro. Este acabado del muro es de aquí hasta acá, y también necesitamos otro acabado de aquí a acá. Exactamente, necesitamos otro de aquí a acá, y el que sigue voy a acercarme para copiarlo. Esto lo estoy haciendo simplemente con líneas. Voy a copiarlo de aquí, de este punto hasta una línea imaginaria perpendicular. Vean que estoy escribiendo la palabra perpendicular para que sea forzosamente perpendicular, y le voy a hacer perpendicular a esta línea. Vean que aunque no estoy en la misma posición como ubica que la línea perpendicular queda a esa distancia, por eso me está indicando que se lo va a poner en la línea perpendicular, así como se ve. Entonces ya no tengo que preocuparme por afinar esa distancia. Entonces vean que estas zapatas de aquí son las zapatas Z1, mientras que las zapatas de colindancia son las que se llaman en este plano zapata Z2. Entonces voy a escribir la palabra text, enter,
Me dice que dónde quiero empezar a hacer la inserción del texto. Voy a escoger cualquier punto por ahí. Ahora me pide que especifique la altura del dibujo, de altura de la letra. Estamos manejando para los letreros una altura de 0.22. Enter. Me dice que sí, que sea, quiero que sea ortogonal. Sí, una rotación en específica. No quiero ninguna rotación. Entonces simplemente le doy Enter y me está pidiendo el texto que quiero que ponga. Le pongo aquí Zapata Z1 y terminé. Está con el tipo de letra incorrecto. Quiero que esos letreros se vean bastante bien en el plano. Por eso es que voy a utilizar una plumilla que sea un poco más gruesa. ¿Se acuerdan que de las plumillas que estamos manejando? Esta me parece que tiene 0.22. A ver, vamos a abrir los detalles de las plumillas. Este tiene 0.25, este 0.20. El color rojo es la plumilla más delgadita, 0.35. Y tengo aquí un tipo color azul que vamos a definir que tenga una plumilla muchísimo más gruesa, tal vez 0.4. Ahí está. Entonces utilicemos la 0.35, la plumilla color cian, para hacerlo estas letras. Estas letras queremos que se vean bastante bien en nuestro dibujo. Entonces, Zapata Z1 son todas estas zapatas intermedias. Entonces voy a acercar un poco el letrero a donde haya una Zapata Z1. Eso es más o menos por aquí. Esta Zapata Z1. Necesitamos que se vea claramente esta zapata en todos las figuras que hemos hecho. Entonces esta Zapata Z1, que es una zapata intermedia, estoy poniendo los letreros en varias posiciones, y para poner el señalamiento en las zapatas en las posiciones inclinadas voy a rotarla 90 grados. Entonces lo pegué ahí para poder rotarla. Presiono el botón rotar, botón izquierdo para continuar. Me dice que seleccione los objetos. Como ya terminé de seleccionarlos, botón derecho. Me pide que especifique un punto. Este punto está bien y quiero que lo rote entonces 90 grados y se ve así el dibujo. Así que esta zapata, este letrero, necesita estar un poco más pegado a la posición de la zapata, y este mismo letrero lo voy a copiar y lo voy a acercar un poco a la posición donde debería de estar indicando la zapata Z2. Esa zapata Z2 está más o menos por aquí indicada, y para modificar el texto presiono ED, que es editar texto, Enter, selecciono el objeto que quiero modificar y ya puedo modificarlo. Entonces voy a ponerle un 2, borro el 1, salgo de ahí y escape para salir. Ya pude modificar el texto. Entonces voy a ponerle pausa al video para poner varias indicaciones de la zapata Z2 aquí en este dibujo. Entonces puse letreros adicionales que indican el tipo de zapatas. Simplemente es copiar y pegar. No hay algún número preciso de letreros que sean necesarios. Únicamente hay que estar bien seguros que se entiende qué tipo de zapatas son todas las que estamos indicando aquí. Hay otro detalle que va en un plano de cimentación, y esto es la ubicación de castillos. Los castillos son elementos que van reforzando el muro. Esos castillos usualmente se indican con la letra K. Si hay varios tipos de castillos, bueno, se van nombrando K1, K2, K3. En esta casa habitación, supongamos que solo hay un castillo. El castillo apenas es un poco más grande que lo que tiene un tabique. Los tabiques usualmente son de 14 centímetros. Entonces los castillos comúnmente son de 15 por 15 centímetros y deben de ir indicados en la planta de cimentación, puesto que de ahí arrancan. Entonces intentemos hacer algunos castillos aquí. La ubicación de los castillos y los criterios que se utilizan para colocarlos se establecen en los reglamentos. Entonces vamos a utilizar la línea amarilla tal vez, y vamos a ocupar el comando que se llama solid, comando corto SO. Y para hacer uno de los castillos un área sólida, vean cómo voy a tomar primero esta esquina de acá. A continuación, en lugar de utilizar la esquina de arriba, voy a dar botón izquierdo aquí, botón izquierdo también en este punto, y nos hace un sólido. Entonces así se ve el castillo, que en este dibujo se llama K1. Voy a copiar también el título que indique qué es lo que estamos colocando ahí.
Estos castillos usualmente van en los extremos de los muros, y si el muro es muy largo, utilicé el comando edit para modificar este letrero. Y si el muro es muy largo, pues lo más común es que haya castillos intermedios. Entonces voy a copiar este dibujo que acabamos de hacer a partir de esta esquina, tal vez este de acá, ahí está, a partir de esta esquina, para colocar algunos castillos extras. Entonces voy a colocar este castillo tal vez en esta posición, voy a poner otro castillo en la intersección de los muros por acá, colocaré un castillo extra tal vez en esta esquina, en la intersección de muros, como decíamos. Ese es el criterio. Voy a colocar también otro castillo por acá, intermedio con la línea perpendicular, ahí como se ve. Y de hecho, para repetir el procedimiento, voy a dibujar desde cero otro castillo. Quiero explicar nuevamente cómo se utiliza el comando solid. Entonces voy a poner una línea de aquí, que sea una línea perpendicular hasta este punto, y también voy a poner otra línea por acá, porque lo que quiero es que se forme el rectángulo y poder mostrar cómo utilicé el comando solid. Entonces pongo SO, Enter, con botón izquierdo selecciono esta esquina, con botón izquierdo selecciono esta esquina, y decía que en lugar de seguir dándole vuelta a las manecillas del reloj, voy a tomar ahora la parte de abajo, botón izquierdo, y termino la cuarta línea con este punto, botón izquierdo, y así es como obtengo ese sólido. Este sólido es un solo objeto, y aquí ya hice entonces otro nuevo castillo. Recuerden que aquí pusimos una línea, y entonces para no tener líneas ahí encimadas o basura, las estoy borrando esas dos líneas que puse ahí para asegurarme que no tengo basura o cosas adicionales. Voy a copiar entonces el letrero para colocarlo cerca de donde está este castillo de acá. Como tengo encendido el comando orto, lo voy a apagar. No, perdón, lo tenía apagado, lo voy a prender, lo voy a apagar. Va más o menos aquí este letrero. Voy a acercarlo un poco más con el comando mover, y ahora lo quiero un poquito más cerca. Ahí está. Entonces voy a copiar, selecciono los objetos que voy a copiar, botón izquierdo, y voy a copiarlos tal vez desde esta esquina, a ver cuántos puedo colocar. Necesito colocar otro aquí en la intersección de muros. Voy a colocar uno más acá en esta intersección de muros. Si el muro es muy largo, recuerden que también necesitaríamos poner algunos castillos adicionales. En esta clase, en este ejercicio, no estamos intentando explicar cuál es el criterio para colocar los castillos, sino más bien estamos haciendo ejercicios donde colocar los castillos. Básicamente, como decíamos hace rato, se trata de que los muros no sean muy largos. En toda la intersección y en los extremos donde se colocan de los muros, usualmente van castillos. Entonces basta ese criterio para colocar algunos de los castillos que estamos poniendo en esta estructura. Es importante que todos los puntos donde termine la intersección de castillos, ahí haya, donde terminen los muros, ahí haya un castillo, es decir, como en esta posición. Me voy a acercar un poco para que sea más amable el AutoCAD, es decir, desde esta posición no puede ser que no haya un castillo en los extremos de los muros, así que necesitaría haber un castillo aquí, y este mismo castillo lo voy a ocupar para colocarlo en la parte de abajo. Es este castillo, es decir, del otro lado de la puerta. Así que le puse pausa para colocar estos dos castillos ahí donde se ve en este dibujo. Tengo ya entonces la colocación de las zapatas y algunos castillos con algunos letreros colocados. No es necesario que todos los castillos tengan letrero, pero sí la mayoría de ellos, de manera que sea fácil para la persona que va a construir saber cuál es la simbología de las cosas que están colocando ahí. Entonces, de cualquier manera, copiaré unos letreros adicionales en estos castillos para asegurarme que se entienda que estoy hablando de castillos en esta parte de aquí. Voy a acercarme un poco con
hacer una ventana un poco más cercana para asegurarme de colocarlos lo mejor posible en esta esquina y tal vez en esta esquina de acá. Enter. Ahora ya coloqué los castillos, ya coloqué las zapatas. Ahora vean que así como tengo la estructuración de esta cimentación, hay una parte que tiene muchas zapatas, que es esta parte del lado derecho, mientras que entre el eje 1 y 2 tiene poca rigidez. Entonces, nuevamente, aunque esta clase no pretende explicar los criterios de una cimentación, sí creo que sería valioso que colocáramos unas traves de liga que unan la rigidez del lado izquierdo del lado derecho de la cimentación a la rigidez del lado izquierdo. Esas traves de liga no son propiamente una zapata, sino son un tipo de estructura que amarra, digamos, la cimentación. Como repetíamos hace un momento, este curso no trata el diseño de este tipo de elementos estructurales, sino que esto se aprende en los cursos de elementos de concreto. Y aquí únicamente estamos haciendo las suposiciones que sean necesarias para explicar cómo se haría el dibujo de AutoCAD. Entonces únicamente prolongué los muros para indicar que estas son traves de liga. Vean que además las indiqué en color cian porque estoy queriendo que esas traves de liga tengan un espesor un poco más grueso. Decíamos que nuevamente abro aquí la administración de los layers. Este tiene un espesor de 0.35 y lo estoy poniendo un poco más grueso porque no es del mismo espesor que una zapata o que un muro. Entonces con el comando ED copié el letrero que se llama K1 y una vez que ya lo copié voy a utilizar el comando ED para modificarlo. Ese comando, mediante ese comando le cambié el título al texto y les puse aquí trave de liga 1, TL1. Esa trave de liga tiene una sección transversal que se parece a esta de acá. Entonces vean cómo se llama trave de liga. Y esta es la dimensión que va a tener. Tiene 200 milímetros por 30 milímetros, es decir, 20 centímetros por 30. Y su única función es hacer que esta parte de la estructura trabaje al mismo tiempo que esas traves de liga. Entonces únicamente rigidizan el sistema. Creo que lo último que me hace falta es indicar las zapatas como un corte. Entonces para eso voy a ocupar este corte que habíamos heredado de los planos arquitectónicos, pero lo voy a hacer un poco más pequeño. Entonces lo voy a hacer un poco más para abajo, así como se está viendo. Este corte que indica las zapatas no tiene el mismo tamaño que lo tiene un corte transversal en los planos arquitectónicos. Entonces utilizando el comando LI voy a pedirle las propiedades a esta letra. Entonces, botón izquierdo para seleccionar el objeto, botón derecho, y aquí me estoy dando cuenta cuáles son las propiedades del objeto que seleccioné. Está en el layer tipo 2, se trata de un texto. Por acá hay algunas otras características como la posición en X, en Y, en Z, y aquí está lo que más nos interesa, es la altura, y dice que tiene una altura de 0.3. Pongamos entonces esta letra en un tamaño de 0.22, que es el que hemos estado utilizando, pero noten que además voy a copiarlo, voy a hacerlo más pequeño junto con todo y la flecha. Entonces, una vez que ya lo seleccioné, botón derecho para continuar y me pide que especifique un punto base. Seleccioné el extremo de esta línea como punto base y ahora me dice que únicamente introduzca el factor de escala o bien que lo haga por una referencia. Por eso le pongo la letra R como referencia. Me pide que especifique la primera longitud. Entonces yo quiero que lo que antes medía 0.3 ahora mida 0.22 y así es como hace el dibujo un poco más pequeño. Además, ya que estoy ahí cerca, voy a aprovechar para que el tipo de línea ya no sea raya punto, sino que sea una raya continua, cambiando el tipo de línea by layer, así como se veía, y voy a copiar este mismo letrero
mediante un espejo, el botón mirror, quiero que lo copie a partir, voy a copiar únicamente el corte, lo voy a copiar a partir de este punto, y como tengo encendido el comando ortogonal, basta que me haga un poco a la derecha, enter, para copiarlo. Entonces esta letra quiero que la copie en la parte de abajo. Si recuerdan, esta zapata es la zapata que le pusimos de nombre Z2, por aquí no dice, pero es más, voy a aprovechar para ponerle entonces aquí unos letreros adicionales donde diga que esta zapata de aquí es la zapata Z2, ahí está, ed para modificar el tipo de texto. Zapata entonces es la zapata que le pusimos de nombre Z2. Voy a copiar el letrero por acá para que también se entienda que esta zapata es la misma que esta zapata de acá, que se llama Z2. Me siento un poco lejanos estos letreros, voy a hacerlos un poco más cercanos con el comando mover. Una vez que los seleccioné, botón derecho, los muevo hacia arriba, segundo punto, ahí botón izquierdo, y ya quedaron ahí. Entonces este zapata Z2 está relacionado con el corte 2. Entonces por eso aquí le voy a poner un número 2, y también acá abajo voy a copiar este número 2 y lo voy a poner en un poco más abajo, así lo estoy únicamente copiando, y voy a editarlo para que sea el corte que va del punto 2 al punto 2'. Esto lo hice con el comando edit. Voy a enseñar cómo es ese corte 2 de la zapata de colindancia. Es esta zapata de aquí, entonces está señalado como corte 2'2 y es la zapata Z2. Eso es lo que estoy intentando colocar acá. Y ahora de este corte pues ya no me va a servir nada de lo que está de aquí para abajo, por eso voy a poner una línea aquí, y a partir de esta línea voy a utilizar el comando trim, botón izquierdo para seleccionar de dónde quiero cortar. Termino de seleccionar los objetos, botón derecho, selecciono el objeto que quiero cortar y enter para salir. Voy a eliminar la línea que he colocado aquí, y para tener un dibujo más limpio además voy a quitar lo que nos sobró de la parte de abajo de ese corte. Ese corte era un corte heredado de del plano arquitectónico, y ahora utilizando el comando copiar voy a copiar ese corte que acabamos de hacer y voy a utilizarlo para ponerlo, para señalarlo también en alguno de los cortes 1'1, esos cortes 1'1 están relacionados con la zapata Z2, es ese corte de la zapata Z2, entonces es este de aquí. Estoy modificando con el comando edit el contenido del texto, entonces ya una vez que lo modifiqué, voy a mover un poco más este 1 para que esté un poquito más para arriba, y este mismo corte 1'1 o el corte 2'2, voy a copiarlos, los estoy copiando así como está, botón derecho para continuar, lo voy a copiar a partir de este punto y lo voy a colocar por acá para que poderlo rotar y señalar los cortes horizontales también. Entonces yo una vez que lo copié, utilizo el comando rotar, selecciono los objetos. Seleccioné los objetos, solo que noten que no incluí los números. Si incluyeran los números, se rotarían también los números, todos tendrían los números de cabeza. Entonces una vez que seleccioné los objetos, me pide que especifique un punto base, botón derecho, me pide que si el ángulo quiero que sea 90 grados porque lo ocupamos hace rato, enter para continuar, y voy a colocar entonces en la posición correcta el número 1, que este está relacionado entonces para la zapata de Z1, este 1 también debe de estar en su posición. Simplemente estoy utilizando el comando mover, los estoy moviendo aquí a su lugar, y de hecho todo el corte que acabamos de hacer lo voy a también a mover más o menos desde este punto. No necesita estar centrado, pero bueno, de cualquier manera voy a verlo desde este punto central. Me voy a acercar un poco para tener una mejor perspectiva y colocarlo en la posición adecuada. Ese punto es más o menos este. Así es como se ve nuestro dibujo. Ahora entonces, pues voy a hacer varios, con el comando copiar y pegar, voy a hacer varios cortes adicionales para señalar
correctamente todas las zapatas. Voy a ponerle pausa al video para hacer esta actividad únicamente con el comando. Entonces con el comando copiar reproduje varias veces los cortes, simplemente copiándolos y colocándolos en la posición correcta. Quisiera hacer notar que los cortes 1, 1 da lo mismo que estén de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, porque lo que se ve en el corte de la zapata 1, en el corte 1, 1, es exactamente lo mismo, pero conviene que los cortes 2 tengan congruencia con el dibujo. Por ejemplo, aquí se ve que del lado derecho está el paño del muro, de la colindancia, y del lado izquierdo está la losa de la zapata. Así también se nota acá, aquí como se ve el corte sigue la misma congruencia, y como se ve el corte aquí también sigue la misma congruencia. En dado caso que a lo largo del dibujo hayan puesto los cortes de manera incorrecta o lo hayamos puesto de manera incorrecta, esto se corrige utilizando únicamente el comando mirror, el comando espejo, para colocarlos de la manera adecuada. Entonces lo que tenemos aquí es una planta de cimentación. Las plantas de cimentación varían a veces de despacho de cálculo a despacho de cálculo, pero esto es lo que básicamente debe de contener un plano de cimentación de una planta de cimentación. El final de esta actividad únicamente es hacer la planta de cimentación, no las zapatas ni algún otro material adicional que ocupamos para explicar cómo hacer una planta de cimentación. Espero que este dibujo haya sido de utilidad.